2, verso 18, Colosenses 2:18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. Vanamente estamos pensando nosotros como pecadores, vanamente hinchada por una mente carnal, o sea, de la naturaleza humana. Ahora, 1 Corintios 2:16, ahí nos habla también de la otra mente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la mente es para pensar. Entonces, ¿cómo estás pensando vos? ¿Como un pecador? Esa es la pregunta que va a quedar en esta reunión. ¿Cómo estás pensando? ¿Como un pecador, como un justo? ¿O como un santo? Como decíamos en la cena, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y para ser santo, para vivir, tengo que pensar. Mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de un justo, de un santo. Y ahí donde hay un combate en el interior, en la mente de ustedes. Ya sabemos cómo piensa un pecador. Piensa en el fracaso, todo es negativo, no hay nada bueno. La razón es la bandera, el estandarte que llevan. Tienen razón para enojarse, para discutir, para sufrir. Todo se basa en ese disfraz del pecado que se llama razón. Y seguimos pensando como pecadores y no como justos. Si tenemos una nueva manera de vivir, como dijo Jesús, yo vine para darle vida en abundancia. Los pensamientos, la mente de Él es una mente inmortal, una mente que siempre está dando positivo, dando alegría, dando gozo. Por eso Él nos pide a través de Pablo a Tesalónica, vivan siempre gozosos. Pues claro que vamos a vivir siempre gozosos si usamos la mente del justo, la mente de Cristo. Pero no nos damos cuenta y somos muy fácil porque nos hemos acostumbrado a pensar con la mente carnal, con la mente del pecador. Porque vivimos pensando como pecadores. Y ahí ese detalle hoy tiene que cambiar. Va a haber en el mundo, dijo Jesús, van a tener muchísimas aflicciones. Pero Él usa tu mente, en vez de pensar en las aflicciones, usa tu mente, la mente de Cristo, para confiar en lo que Él te dice. Confía en mí, yo he vencido al mundo de las aflicciones. Y ahí está la lucha tuya. Ahí está el combate tuyo. Ahí vas a decidir vos en qué condición vas a estar. ¿En la condición de un hombre pecador o en la condición de un hombre justo? Vamos, mira. Filipenses capítulo 2, mira lo que dice. Verso 5. Haya en vosotros este sentir. O sea que yo voy a sentir cuando yo empiece a pensar. Porque yo no puedo sentir si antes no pienso. Y tampoco puedo hacer algo si antes no lo siento. Pero acá dice, mira la sabiduría del Señor. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, mire lo que hizo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y acá viene, y estando en condición de hombre. Por eso digo, ¿en qué condición estás viviendo? Si estás en condición de hombre, vas a pensar como un pecador. Si estás en una condición de un justo, vas a pensar
como un justo, como un santo. Todo va a ser posible, todo lo vas a poder en Cristo, que Él te va a fortalecer cuando te sientas débil. ¿Débil en qué? En tu manera de pensar. Porque todo está en lo que vos estás pensando. Tu vida se maneja por lo que vos estás pensando. Hoy sos lo que pensás. Mañana también vas a hacer lo que pensás. Todo el comportamiento humano lo hace el pensamiento. El Proverbio 23:7 dice, tal es su pensamiento en su corazón, así es la persona. Estando Jesús en condición de hombre, mire lo que hizo. Para anular la mente del hombre natural, se humilló a sí mismo. Humilló a ese hombre natural, a ese hombre carnal, lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él tenía que hacer lo que teníamos que hacer nosotros. Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que obedecer a lo que dice acá. Y empezar, para nosotros va a ser más fácil humillarnos a nosotros mismos. Pero claro, si yo estoy en condición de ser humano, no me va a humillar nadie. No te vas a dejar humillar por la necesidad, por la pobreza, por un dolor, por la enfermedad, por imposible. Pero tienes que tomar una decisión. O sos un hombre justo, una mujer justa, o sos un hombre pecador o una mujer pecadora. Acá Jesús dice cómo hizo Él. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Él se hizo obediente. ¿Me entiendes? Jesús, mire, y tenía que ser como nosotros, pero Él se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pedro 4:1, mira lo que dice también respecto a esto, primera de Pedro 4:1. Ahí habla diciendo estas palabras, Pedro, y estando en condición de hombre, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se humilló a sí mismo, decía Filipenses. Ahora dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora bien, ¿qué arma usó Jesús para defenderse de ese hombre carnal? Ese hombre o esa mujer manejada por el pecado, por todo lo negativo, por esa conducta negativa, amarga que tiene el ser humano. Dios lo describió en Romanos 3:10, no hay bueno ni aun uno, todos se desviaron, se hicieron inútiles, es inútil que grites, es inútil que te enojes, es inútil que te amargues, es inútil que murmures, es inútil, todo es inútil, no te sirve absolutamente para nada. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos. ¿Cuál fue el arma que Él usó? Los pensamientos, de humillarla, esa naturaleza, de humillar ese orgullo, ese ego que tiene el ser humano. El ser humano cree que por tener dinero es más que otro. Eso no puede ser que tengamos una mentalidad así tan torpe. ¿Usted cree que el que tiene mucho dinero es feliz? No es feliz. No es feliz. La Biblia lo dice, Dios le da riquezas al rico, pero no le da el poder de disfrutarla. El pobre puede tener algo, él come, duerme una siestita, se levanta, Dios dirá, Dios proveerá mañana, pero él es feliz. Pero el rico, dice la Biblia, no lo deja dormir la abundancia. Entonces, para tener dinero y abundancia y no puede dormir bien, ¿para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero la abundancia de eso? Acá Jesús y Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armado del mismo pensamiento. O sea, mire el arma que usó Jesús, los pensamientos. Tú tienes que darte cuenta si estás pensando como un pecador o estás pensando como un justo. Jesús dice, echa sobre mí toda tu ansiedad, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces, ¿por qué sigo pensando como un pecador? Si sigues pensando en tus problemas, en tus necesidades, en tu angustia, en todo lo que te pasa, como un pecador,
vas a continuar esa vana manera de vivir, la vas a llevar hasta el final. Y no es que Dios no te quiera ayudar. Te está ayudando, te está enseñando, te está explicando. Te lo pone de ejemplo su Hijo Jesús, como Él hizo para salir de esa vana manera de vivir. Acá lo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en esa vieja naturaleza, en la mente carnal. Vosotros también, dice Dios, ahí te da una tarea a vos y a mí, que nos armemos, hermanos. Estas son las armas que tenemos que usar para poder ir de victoria en victoria ante todas las cosas, como está prometido en la Biblia, Romanos 8:37. Ante todas las cosas somos más que vencedores. Pero claro, yo creo que vamos de derrota en derrota. Fracaso en fracaso, amargura en amargura, tristeza en tristeza. Y son hijos de Dios. Y fueron llamados, fueron escogidos para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso está faltando en la iglesia. Ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido se humilló a sí mismo en la carne, terminó la relación con el pecado. Porque Él es el que te mandaba, eras esclavo del pecado, esclavo de la mentira, esclavo de los argumentos, esclavo de la escasez, esclavo del sufrimiento, esclavo del enojo, de la ira. Eran esclavos porque ¿quién puede vencer al enojo? A la ira, a la amargura, a los gritos. ¿Quién lo puede? Ninguno. No lo pueden vencer. Siempre te van a ganar. Pero Dios ya te rescató. En la escena hablábamos que Él te rescató de esa vana manera de vivir a la cual el pecado pensaba por vos y te hacía pecador. Tu conducta era la del pecador. El pecado está en la mente, está en la puerta. Siempre va a estar en la puerta. La palabra de Dios dice que ella discierne las intenciones de ese pecado, porque la intención de él es amargarte con algún problema, preocuparte con alguna enfermedad o algún dolor, te lo hace más grande. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Acá dice Pedro, ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, y ahí está el secreto, que nadie quiere padecer en la carne. Nadie. Y eso, ¿sabe quién es el que se pone al frente? El orgullo. Ese orgullo. Como la razón. Siempre les voy a repetir, la razón, mire, te hizo perder tal vez el matrimonio, el trabajo, un amigo, un hermano, un familiar, porque tenías razón. Y siguen usando la razón. Y no se dan cuenta de todo lo que los hizo perder la razón. Y la siguen usando. Vosotros también, dice Dios, puesto que Jesús dice, ha padecido por ustedes en la carne. Ármense del mismo pensamiento. Mire dónde está. A veces el enemigo lo vemos en el otro que nos viene a maltratar. No, ese maltrato, fíjate, no es nada. El maltrato, ¿sabes dónde vos lo fabricás? En tu propia mente. Aquí vos decidís si es maltrato o buen trato. Aquí decidís si le llevas el apunte o no le llevas el apunte. Ahí está, acá decidís vos lo bueno para ti. Si pensás como un justo, Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque estás sabiendo que el pecado lo está utilizando para dañarte, lastimarte. Entonces no te vas a enojar con el pecador, porque sabes que el pecador está manejado por el pecado, porque está pensando como él quiere pensar, que tú pienses. Ahí en Romanos 8:3, Dios hizo esto, fíjate. Dice, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, lo condenó, es en la cárcel,
lo condenó al pecado a que viva en tu carne, en tu naturaleza humana. Ahora no sé por qué lo condenó ahí el Señor. Pero todos los creyentes tienen dos naturalezas, la humana y la divina. La divina es donde tenemos que vivir. Por eso la Biblia siempre dice, andad en el Espíritu, orad en el Espíritu, todo hacedlo en Cristo, en el nombre de Cristo, porque somos miembros de su cuerpo. Y eso lo tenemos que aceptar. Por eso toda la conducta mala del ser humano la causa el pecado. Y no se lo puedes corregir. No vas a poder corregir a un político, a un deportista, no lo podés corregir. Eso es imposible de que cambie una persona. ¿Ustedes han visto los asesinos, esas personas que lo ponen en la cárcel? Pasan 5, 7, 10 años, salen y al poco tiempo de vuelta cometieron el mismo crimen o el mismo delito y los vuelven a guardar de nuevo. No son ellos, es esa fuerza del mal que está en ellos. Ahora, ¿cómo está la mente del pecado? Miren, hemos dicho en Colosenses 2:18 que se entromete en lo que no ha visto. Vanamente hinchados están estas personas, muchos religiosos, vanamente hinchados por su propia mente carnal. También Efesios 4:17. Mire cómo está la mente del pecado. Eso dice el Señor, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿no? Que ya no andemos como los otros gentiles. Las otras personas que no conocen esto, ellos no saben. Que ya no andemos, dice, como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Gente vanidosa por el poder, por lo material, envanecidos con esas cosas materiales. Y Dios dice, esa es una mente vanidosa, mente carnal, mente vanidosa. Y Colosenses 1:21, y también ahí dice que la mente del pecador es enemiga de Dios. Y ahí habla de nosotros. Por eso, a veces el pasado de nosotros muchas veces está presente en tu mente, en tu manera de pensar. Por eso dice, vosotros también que erais en otro tiempo enemigos de Dios, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice, ya fueron reconciliados. Ahora, teniendo este conocimiento de cómo estaba la mente carnal del pecado, volvemos de nuevo a Pedro 4:1, donde dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también ustedes ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, sí o sí tenemos que padecer. Eso que le llamas humillación, orgullo tuyo, no te dejes llevar por eso. Es necesario que te humillen en la carne. Ustedes han visto, vean los 4 evangelios, cómo lo humillaron a Jesús. Los historiadores dicen que más de 600 veces lo escupieron en la cara, le pegaron, lo difamaron, le dijeron ladrón, de todo le hicieron, pero él nunca reaccionó como podíamos haber reaccionado cada uno de nosotros. ¿Quién ha padecido en la carne? Terminó con el pecado. O sea, Jesús lo sacó al pecado, como hablábamos en la cena. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿de qué? ¿Cómo es? Mira, te lo quitó y tú tienes que saber del poder del pecado. Ese poder ya no está en vos. Es como dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más. Él tenía poder para usar tu cuerpo,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, con el fin de que no le sirva más a ese poder. Y en el verso 12 dice, no reine nunca más el pecado en vuestro cuerpo de manera que le obedezcas. No tienes por qué obedecerle. Entonces Jesús te apartó del poder del pecado. También te apartó, fíjate, de la culpa del pecado. Porque Pablo dijo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero yo no lo hago yo, dice. Sino el pecado que mora en mí, esto es mi carne, no vive el bien. Entonces la culpa del pecado no es del pecador. Pero nos hemos acostumbrado a juzgar y condenar al pecador. Pero ya fuimos liberados. La culpa era del pecado. El poder del pecado. Y también de la presencia del pecado. Ya no estamos en presencia de... ¿Se acuerdan antes los que les gustaba la música, el baile, las fiestas y cuántas cosas? Ya se acabó. Ya no estamos buscando en esos lugares que antes nos eran hermosos, hoy ya nos sentimos mal. Cuando estamos ahí, hay algo que no ve la hora de salir de ese lugar, ¿me entiendes? De esa presencia que hay ahí en ese lugar. Por eso Pablo en Gálatas 5:1 nos pide, dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Te liberó del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la presencia del pecado. Estás libre para que seas santo, para que tengas pensamiento de justo, no de pecador. Hermanos, todo está en lo que vos piensas. Acá, ahí está el combate todo el tiempo que Dios te da. Te levantas y empieza a funcionar esto. Y no es nada bueno. Tal vez alguno bueno se pone de rodillas y le pide a Dios una bendición, pero al momento ya está con la mente llena de problemas. Ya se amontonaron los malos pensamientos. ¿Y qué hacemos? Después lo tenemos que largar por la boca. Tienen que salir. Cuando el Señor dice, llévalo preso, lleva cautivo los pensamientos a que le obedezca yo que estoy en tu vida. Porque si no lo llevas preso, los pensamientos te llevan preso a vos. Y van a hacer lo que ellos te han puesto que pienses y que sientas y que hagas. Por eso dice Gálatas, no, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujeto. Esa palabra, otra vez, sujeto al yugo de esclavitud, sujeto al yugo del enojo, de la amargura, de la tristeza, de la aflicción. Cuando te sientas así, ya te agarraste el yugo. Seguís con ese yugo. Y claro, y para apoyarte el pecado te dice, tenés razón. Vos tenés razón. Y te apoya. Y vos seguís y le das manija a tu mente, a la emoción del enojo, la amargura, de la razón. No ganas nada. ¿De qué te sirve eso? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Aprendan a defenderse acá en la mente. Ya no son esclavos del pensamiento del pecado, ya son libres. Jesús los hizo libres. Él sufrió mucho para que ustedes puedan tener hoy una libertad de pensar bien. Sabemos que el trabajo más pesado que tiene el ser humano es pensar bien. Es un duro trabajo que no pueden pensar bien. Eso le pasó al salmista. Duro trabajo fue pensar esto, dice. Duro trabajo. Entonces nos hizo libres y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. O sea, tenemos que poner en práctica lo que dice Pedro 4:1. De usar las armas, hermano, de pensar en padecer en la carne. Ese orgullo de la carne tiene que padecer para que pueda vivir en el otro, en el lleno de gozo, lleno de paz, lleno de bondad, para que empieces a pensar como una persona justa, no como un pecador.
Deja de pensar como pecador. Empieza a pensar como un hijo de Dios, como una persona justa. Empieza a pensar de que ahí está dentro tuyo Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, que están esperando que tú te comuniques con ellos, pero con buenos pensamientos, con los pensamientos de Cristo. Porque los de la carne no pueden entrar ahí. Nunca. Porque Dios no es Dios de muertos y tu carne ya está muerta, sino Dios de vivo. Tenemos que empezar a padecer, hermano, en la carne. Y eso lo dijo, vengo hablando hace 2 o 3 semanas de Mateo 16, 24. No confíes más en tus pensamientos. Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes, y hoy les dice aquí, si alguno de ustedes, es lo que dije hace rato, la carne no puede entrar. Si alguno de ustedes, dice, quiere venir a mí, primero se tiene que negar a sí mismo. Niégate a ti mismo, a esa carne. Esto va a producir mucho padecer, en negarte a tu razón, negar tus emociones, negar tu voluntad. Nos cuesta decirle que se haga tu voluntad. Hay una historia de una mujer que tenía un niño de 6 años, estaba muy grave, y el médico le dijo, mire, está en las manos de Dios, Él es el que va a decidir si vive o no. No, yo quiero que viva. Bueno, hable con Dios, porque ya la medicina no puede hacer nada por él. Y ella le clamó a Dios, le dijo, yo quiero que mi hijo viva. Y alguien le dijo, deja que se haga su voluntad. No, yo quiero que se haga mi voluntad. Yo quiero que ese hijo viva. Y así estuvo, bueno, Dios, está bien, vamos a hacer tu voluntad. Ese niño se salvó, se sanó. Y a los 16 años, esto es una historia que pasó en Londres, en Inglaterra. Había matado a 24 mujeres, había degollado a 24. Inauguraban por primera vez la guillotina. Y esa madre vio cómo su hijo a los 16 años le cortaban, lo decapitaban, le sacaban la cabeza. Si ella hubiera permitido que se haga la voluntad de Dios, no hubiera visto a su hijo morir así, ni ir al infierno. Entonces Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esté contento con lo que tiene ahora. Él sabe que necesitas dinero, que necesitas una casa, un auto, salud, dormir bien, paz, gozo. Claro que lo sabe. Pero acá dice, niégate a ti mismo. Filipenses 3:3, fíjate. También esto es padecer en la carne. Acá Pablo dice, no confiar más en lo que estás pensando. Nosotros somos la circuncisión, los que ya nos ha limpiado Cristo con su sangre, es la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. O sea, la obra que hizo Jesús te limpió de la carne, te sacó de la naturaleza humana, que es lo que llama circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. Te tienes que gloriar, dale la gloria en Cristo. El gozo del Señor es tu gozo. Porque vas a ver cómo Él te va a sacar de cualquier apuro. Y no el dinero que has guardado por si acaso te saque algún apuro. Jesús te va a sacar. Si te sacó de la muerte, del poder de la muerte, del poder del pecado, no te va a sacar de un pequeño apuro que tienes ahora. Llámese enfermedad, dinero, lo que sea. Porque nosotros la circuncisión, los que ya fuimos limpiados, los que en espíritu, no dice el alma, porque el alma tú, tienes que quedarte ahí, mansita. El alma tiene, como decía el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía, quédate quieta, dale alegría a Dios, porque Él es el que sana toda tu dolencia y Él les rescató del hoyo a tu vida. ¿Y quién le habla? El espíritu del salmista le habla a su propia alma. Miren el poder que tiene la palabra de Dios cuando la reciben y la viven en el espíritu de ustedes. Y ahí está el Espíritu Santo. Nosotros somos los limpios, la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo. Si te quieres gloriar en Cristo, no confíes en la carne. No confíes en lo que piensas. Si tenés que desconfiar de alguien, desconfía de lo que estás pensando. Jesús dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos. Empecemos por ahí.
Entonces, si no son de Jesús, si vos no quieres hacerte daño, entonces, ¿quién es el que te está poniendo esos pensamientos en tu cabeza? De pobreza, de enfermedad, de lo que sea. Hay alguien. ¿Me entiendes? El pecado te sigue querer controlar, te quiere controlar, gobernar con la mente pecaminosa. El pecado quiere seguir, no va a aflojar. Va a seguir provocándote a que pienses mal. Te va a provocar. Por eso Dios dice que nos sometamos a la palabra de Dios, le resistamos al diablo y él tiene que huir. Claro que va a huir, porque se va a encontrar con los pensamientos de Cristo, no con los tuyos. Y ahí él no se mete, no se va a meter. No teniendo confianza en la carne. Porque esto, mire, esto dice Dios, confiamos mucho nosotros en los pensamientos. Confiar en la carne es eso, darle toda la confianza a los pensamientos, a las emociones, a los deseos, a lo que quieres hacer. Por eso Pedro 2:11 dice, absténganse de los deseos carnales. Absténganse. Eso es no confiar en esos sentimientos, en esos pensamientos, en tus deseos. Mira, Dios sabe, Él te ha hecho y sabe de qué cosas tienes necesidad. Y Él te la va a dar. Pero tienes que aprender, como dice 1 Timoteo 4:16, aprender a cuidarte de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de esas doctrinas que vos en tu mente, que el pecado te enseña. El pecado, la doctrina del pecado te enseña a que te desesperes, a que sufras, a que no aguantes, a que no dejes pasar más tiempo. Ya, quiero ya la solución de todo. Eso es la doctrina que escucha del pecado. Pero Dios dice, cuídate de ti mismo, no confíes en ti mismo, niégate a ti mismo. Mire todo lo que nos está enseñando. La tarea es tuya. Yo no sé si vas a tener fuerza para poder negarte a ti mismo. En otras palabras, Efesios 4:22 dice esto. Hemos hablado de esto también en la cena. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir. Dios nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Vana. Ustedes observen, ¿de qué les valió preocuparse, angustiarse? De nada. Se han acostumbrado tanto a hacer nada que siguen viviendo en la nada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, saquen ese viejo hombre, esa vieja mujer con esa vieja mente. Despójense del viejo hombre que está viciado. Ya saben lo que es un vicio. Un vicio al que se droga no puede dejar de drogarse, es un vicio. ¿Y cuáles son los vicios del viejo hombre? Los que nos pide en Efesios 4:31, que nos pide que nos quitemos la ira, el enojo, la amargura, la tristeza. Son vicios. Ustedes han visto, ¿no? La carne no lo pueden dejar de hacer. No pueden, porque siguen viviendo en la carne. Ahora, si vivirían en el Espíritu, si vivirían pensando en las cosas de Dios, cuidando, como Dios dice que te cuide, aquí, ahí vas a vivir en el Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Eso es vivir en el Espíritu, es vivir en la palabra de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os le he dado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Eso es andar en el Espíritu. Estar lleno de esa palabra quiere decir estar lleno del Espíritu Santo. Esa es la llenura. Estar lleno de la palabra, vivir en la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ya sabemos que fuimos para que no sigamos viviendo más en esa vana manera de vivir. Ahora Colosenses 3:9 dice, ya la nueva manera es esta, no mientan mal los unos a los otros. Y acá Dios ya lo da como un hecho, ya lo da como que tú le obedeciste. Habiéndoos despojado, dice, de ese viejo hombre, con sus hechos, con sus vicios,
con su mente, con su pensamiento. ¿Qué dice el verso que sigue? Revístanse del nuevo, de la nueva manera de pensar, de la nueva manera de sentir, de la nueva manera de esperar y de hacer con las palabras de Dios. Por eso es que, mire, para ir cerrando ya, 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, Dios nos pide que nos ocupemos de derribar todo el tiempo. Tienen esa tarea, si quieren vivir de victoria en victoria, si quieren vivir en Cristo, si quieren pensar como justos, como santos, entonces usen esto, derriben, dice, argumentos. Son muy poderosos los argumentos, que no hay esto, que la plata no alcanza, que todo está caro, que no sirve, que de esta no salimos, que argumentos, derríbelo. Si Jesús dice, clámame, yo te responderé. Si te di a mi hijo, dice Dios, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Ayer veía una imagen que pasaron del Apolo 13, están pasando ahora unas imágenes que pasaron de la luna que enfocaban a la Tierra. Y se ve un globo, una cosa redondita, es donde estamos acá nosotros. Y yo miraba la maravilla de esto. ¿Cómo nos hizo? ¿Cómo no nos caemos? ¿Qué pasa? Hoy Japón debe estar a las 9 de la mañana, nosotros 9 de la noche. Es que hizo todo esto, toda esta maravilla. Y el mundo ahí en el aire. ¿Qué lo sostiene? No lo sabemos. Pero es este Dios que nos pide que nos ocupemos de derribar los argumentos y toda altivez, la altivez, ese orgullo, esa soberbia que tiene la carne, derríbala. Que se levantan, porque ellos se van a levantar contra esto, contra el conocimiento de que, ahí dice, conocimiento de Dios. Fuimos llamados para conocerlo a Dios, para conocer cómo fuimos conocidos, para conocer cómo fuimos hechos, para qué hemos venido al mundo, qué estamos haciendo en el mundo, cuándo nos vamos a ir del mundo y a dónde nos vamos a ir cuando nos tengamos que ir. Entonces tenemos que llevar cautivo todos los pensamientos a que le obedezca a Cristo. Ustedes ya, basta. Basta. Aprendan, si ustedes se ocupan de cuidar su mente, de sus pensamientos, van a ver, y dárselo a Cristo, ustedes no hagan nada. Señor, esto de usted. Van a ver pensamientos muy bonitos, muy buenos. Aún eso, dígale, Señor, si esto viene de usted, que siga. Si no es de usted, por favor, sáquelos. Entonces vos estás zafando, te estás cuidando de no caer en un engaño mismo tuyo. No te engañes vos mismo. Dios no puede ser burlado. Muy fácil te puedes engañar, porque tu mente está para eso, para engañarte. Porque ahí está viviendo el pecado. Hebreos 3:13, ahí lo dice. Exhórtense los unos a los otros cada día. O sea, anímense. O quiere decir, animate a enfrentarte en tu mente. Animate. Eso es exhortate. Anímense, animate a enfrentarte. Dice, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se deje endurecer por el engaño del pecado. O sea que ahí está, para engañarte. ¿Con qué? Con los pensamientos, con los sentimientos y con lo que vas a reaccionar. Entonces, Filipenses 4:8, eso, estúdielo, llévelo, léalo en su casita, donde dicen, esto pensad, dice Dios. Y observen la lista que hay. Por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo eso es bueno. Y vas a ver que si pensás en todo lo malo, te va a ir mal. Si pensás en fracasar, vas a fracasar. Si pensás que no vas a tener, no vas a tener. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. O justificado, dice otra palabra. Entonces,
Esta enseñanza, hermano, es para terminar de una vez con el pecado. Para que dejes de pensar como un pecador, si no empieces a pensar como un justo, como dice Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. O sea, para vivir tengo que pensar, y tengo que pensar como una persona justa. Porque si quiero entrar donde Pablo dice en Romanos 7:18, si quiero vivir como vivía antes, San Pablo dice en este texto, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no hay pensamiento bueno, no mora el bien, porque el querer el bien está, lo querés hacer, pero no puedes hacerlo. En el verso 21, ahí remata Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es una ley, hermano, que el mal está en mí, y si tú te metes ahí, vas a salir mal. Te vas a poner mal, vas a vivir mal. Entonces no nos olvidemos. Jesús dijo, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y que este mensaje, esta enseñanza, pueda darle un empujón para que vivan como Dios quiere que vivan, siempre gozosos. Vamos a orar para darle gracias. Queremos agradecerte por haber estado conectado con Dios y queremos invitarte para el próximo domingo a las 19 horas en este lugar que te figura aquí abajo, el domicilio, y también te vamos a estar pasando los horarios que figuran aquí. El día martes, reunión de oración a las 19 horas, el día viernes, vía streaming a las 20 horas, y el día sábado, la reunión de jóvenes, que es a las 5 de la tarde, y como hoy queremos también invitarte a que vengas aquí a la iglesia a las 19 horas para que compartas con todos nosotros de la palabra de Dios. Así que te esperamos, que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros.